El contrario del oído del tísico es el de artillero, ¿verdad? Sí, El de artillero sordo. Sí. Ya estamos al aire. Que ya estamos al aire. Pues Rodolfo, Noches buenas. que nos haga favor de invitar al invitado de hoy, Rodolfo. Presentar al invitado. Lo conoce bien, sí. Bueno, pues lo conozco bien porque además fue mi profesor. ¿Y cuánto sacaste? Siempre pasé excelentemente No, entonces lo bien. vas a presentar bien. A ver, órale. No, bueno, Víctor Reynoso es un estudioso de la ciencia política, sociólogo de profesión, profesor de varias instituciones, actualmente es profesor de la Universidad de las Américas, autor de varios libros y uno muy reciente, algo sobre el cambio político. Algo sobre el cambio político en Puebla, donde analiza las elecciones de gobernador, analiza el sistema electoral, el sistema de partidos en Puebla, y presenta cifras muy interesantes que me hacen pensar que Armenta, y con eso quisiera abrir la entrevista, difícilmente Armenta va a llegar a los 2 millones de votos que prometió, ¿no? ¿O tú sí crees que va a llegar a los 2 millones de votos después de los que obtuvo Miguel Barbosa y en las dos elecciones, la de la elección constitucional y la elección extraordinaria? Sería prácticamente duplicar la votación de Miguel Barbosa en la elección constitucional y triplicar la votación de Miguel Barbosa en la elección extraordinaria. Sí, se ve muy difícil alcanzar ese número, muy difícil. Por los datos que tú das, las tendencias históricas pues no dan para tanto. Y no parece ser que vaya a ser una elección muy participada, por lo menos la local, la elección de gobernador. Habría que ver si la gente divide su voto, pero parecería que son cifras exageradas, ¿no? Oye, Víctor, pero creo que Armenta, como senador, como candidato a senador, logró una votación sobresaliente. No recuerdo la cifra. Acá tengo el dato. A ver si tienes. Alejandro Armenta, en la elección del 2018 para senador, obtuvo 1.440.000 votos. Pero de eso a 2 millones, creo que le dista mucho. Y además, con un fenómeno que no vamos a tener en las elecciones del 2024, aunque López Obrador. En los estados participa más la gente cuando hay elección local que federal. No que la presidencial, ¿no, Víctor? La presidencial siempre es la elección más votada, ¿no? Sí, pero tanto en 18 como ahora vienen juntas, ¿no? Sí. Entonces esos datos pues son una buena proyección, pero tomando en cuenta lo que tú decías, no va a estar el tsunami de López Obrador. Yo creo que sí va a bajar, pero va a bajar participación. Ahora sí que yo tengo otra información. Yo tengo otros datos. Tengo otros datos. Bienvenidos. Cuando murió Honorio Cortés, en la elección del 85, bueno, candidato con Melquiades Morales. Espérate tantito, hombre. Cuando murió Honorio Cortés, pues iba a ganar la elección, Sí. pero se murió. Y Dulio Cortés, el hermano de Honorio, Sí. era un militante de izquierda. Sí. Un profesor, ¿no? Sí. Y entonces el suplente fue, Melquiades Morales. ¿y sacó cuántos votos? Pues votó casi el 98% del padrón. El 108%. Hasta los muertos votaron por más don de Melquiades. 100,000 personas en el distrito de Ciudad Cerdán. Es una experiencia. Ahí dejo el dato. Eran otros tiempos, eran otras leyes, lo que ustedes quieran. Pero yo creo que Armenta, independientemente de 1.400.000, lo que tú dices de la promesa de 2 millones, que yo también la puse en duda en su momento, creo que se está haciendo acercar a los grandes operadores, a los grandes controladores de los procesos electorales de los últimos años. Y bajo esa premisa, yo creo que le han de haber apostado los que se sumaron con él a llevarle tantos votos, y por eso él se atrevió a decir que juntaba 2 millones. Puede ser, bueno, tocas varios puntos interesantes. Uno de ellos es que por algo los resultados electorales eran secreto de Estado. Conocimos resultados electorales municipales porque Juan Molinaro Casitas, cuando era un muchacho, trabajó en la Comisión Federal Electoral y se robó literalmente los datos, ¿no? Fotocopió los resultados. Las bases de datos, se hizo un libro. Bueno, ahí circularon después, pero había datos como este, 108%. 108%. ¿Cómo es posible? Eran secreto de Estado. Ahora un gran cambio en el país es que se mete uno a internet y la base de datos del INE es una maravilla. Es una maravilla. Pero casilla se por puede casilla. alterar la base de datos. Yo lo veo difícil. Bueno, Víctor, además, no lo dije, fue consejero electoral del IFE y fue además consejero del Instituto Electoral del Estado. O sea, tiene experiencia electoral. Estatal y federal. Sí, pero yo pregunto si se pueden alterar los datos. Hasta cierto punto.
hasta cierto punto. La base Bueno, de datos. La base de datos la veo difícil. En la elección del 18 hubo un artículo a partir de los resultados de la elección muy interesante, Cifras en Nogada, que se publicó en el Consulta, entre otros lados, y era un matemático que hacía un análisis para un matemático muy simple, para los que no lo somos muy complejo, y decía, no decía hubo fraude aquí, pero decía, estos resultados de estos dos distritos, creo que el 1 y el 26, es como echar un volado y que 30 veces seguidas salga águila. Les llaman atípicos, ¿no? Atípicos. Pero todas esas personas que colaboraron en la ejecución de esos operativos, algunos ya murieron, recientemente murió uno de los últimos, pero otros están vivos, los que les aprendieron, los que han tenido el cacicazgo en los territorios no urbanos, ese voto duro de los caciques, de los grupos de poder en los ranchos, en las rancherías, todos esos están vivos. Y Armenta les ha significado la posibilidad de volver a tener poder. Por Bueno, eso ese es creo otro yo punto. que esa parte Tienes es razón. lo que él dice, voy por 2 millones, porque él sabe que trae gente que le va a aportar dinero, operación, etcétera, para que voten por su proyecto. Ahora, quizá por eso es que él gana la encuesta interna de Morena, porque es el que se compromete y es el que aporta y es el que tiene los datos de decir yo voy con tanto, y para el plan C es fundamental. Ese es otro punto, no es alterar tanto las bases de datos, No. sino es controlar el voto de intercambio, el voto clientelar. Ajá. Y ahí hay un texto muy interesante de Georgina Jiménez que cito en el último capítulo. Ella habla de la elección espejo. La elección del 18 y el 19 fue como si fueran espejos, son iguales pero al revés. Los operadores políticos de las zonas rurales, estos que tú mencionas, trabajaron para Moreno Valle en 18 y para Barbosa. Para Martérica, como candidata. Para Martel. Es cuando Y ahora- Martérica gana todas las zonas rurales. ¿Con quién están? ¿Y ahora con quién están? No están con Lalo Rivera. Pues son redes que funcionan con dinero. Por eso Moreno Valle las pudo manejar para Marta Erika en el 18 y los morenovallistas se cambiaron apoyaron a Barbosa en el 19. La pregunta es, ¿quién las va a manejar? Parecería que Armenta tiene más sangre fría, parecería que viene de una tradición más afín a ese tipo de elecciones que Lalo Rivera. Pero hay un punto muy importante a observar ahí. Oye, en este escenario hay una capilaridad social. Es decir, la gente que ha trabajado con Armenta desde hace 25, 27, tú que anduviste ahí cerca Como de 23 años. 23 años, del 99 a la fecha, más o menos. Esta gente se diversificó en sus preferencias ideológicas o en su participación política, pero finalmente forman todavía una comunidad. Y esa comunidad se siente que va a subir de nivel con la llegada de Armenta. Todos esos son los futuros operadores y es la nueva clase política. O sea, podíamos prever que la capilaridad que representa el todavía senador, o ya no es senador, ya ni Todavía sé, senador. todavía senador, va a Pidió licencia y se jalar regresó. a toda esa gente y entonces vamos a acudir a la formación de una nueva clase política en el estado de Puebla. Quizá podría plantearse como preguntas, esta comunidad... Es pregunta, claro. Sí. O mi respuesta como pregunta. Esta red, podemos llamarle esta red de vínculos que tiene Armenta, ¿realmente la tiene él? ¿Cuál es la lealtad que le guardan? Porque lo que podemos ver es que Moreno Valle, en diversas elecciones, no solo en la de Marta Erika, creó nuevas redes clientelares y se apoderó de las antiguas. Sí, sí. Es un poco, es excelente. Eso se llama sistema de complicidades. Sí, pues sí, pero complicidades en base a ideología, en base a proyecto, en base a dinero. A poder, a dinero. Pero fueron priistas en su origen, después Moreno Valle compitió y ganó varias de esas redes. Entonces la pregunta es quién las va a controlar en la próxima elección. Ya hay competencia por las redes clientelares. No solo por el voto de opinión, sino también hay competencia por las redes clientelares. O sea que el que tenga más dinero es el que va a ganar. El que va a tener más capacidad de controlar el voto de intercambio, el voto de opinión es distinto. Por eso el voto urbano votó por Morena en 18
y por Enrique Cárdenas en 19. Es el voto de opinión. Creyeron que la mejor opción era El Morena. voto de opinión, o sea, si es Pepe Chedraui, el voto de opinión favorecerá al PAN, pero si es otro, Habría que qué ver la interesante opinión. es eso. Sí, porque las personas, los ciudadanos de la zona metropolitana de Sí. Puebla, en 18 votaron por Morena Sí, mayoritariamente. sí. Y en 19 por Enrique Cárdenas mayoritariamente. Sí. Su opinión varió. Sí. Las redes clientelares controladas por morenovallistas en 18 votaron por Marta Erika, controlados por ex morenovallistas en 19. Y es una hipótesis, ¿no? Pero Está una bien. hipótesis. ¿Cuál es el voto de opinión? Interesante. El voto de opinión es el de nosotros, que opinamos que la mejor opción está. ¿El voto informado? No me gustaría llamarlo así. ¿Voto porque maduro? No, porque los otros también están informados. Pensemos en un campesino pobre, está informado, es maduro, sabe que lo que le conviene es intercambiar su voto. O sea, los generadores de opinión pública sería el voto de opinión. Sí, es el que se basa en la opinión pública. El voto clientelar es de relaciones cara a cara, se intercambian cosas, tú votas por mi candidato y a cambio vas a tener tal cosa. Es la distinción básica en las elecciones mexicanas y no solo mexicanas, argentinas también. Oye, la elección poblana podría ser, digamos, el experimento de la elección nacional. Somos un referente. Siempre se dijo que Puebla era como que el experimento de una serie de cosas, empezando por las presentaciones de teatro, ¿no? Si pegaba una obra de teatro en el teatro principal, pegaba en todo el país. En los procesos electorales somos ejemplo también, o podíamos serlo. Bueno, hay que ver que cambió el calendario electoral. Antes eran en noviembre, Sí. un año y medio, poco más Sí, antes junio. de la elección. Entonces podría preverse esto. Ahora son simultáneas, entonces ya Pero no- la forma como se opera Puebla puede ser el modelo nacional. en la distinción voto urbano, voto rural, voto de opinión, voto de intercambio, sí puede ser. Sí, pudiera ser. Ahora, de los candidatos a gobernador o de los virtuales candidatos a gobernador, ¿el voto de opinión con quién estaría? ¿No estaría más cercano a Eduardo Rivera? Yo creo que sí, en general sí. El voto de opinión ha sido Pero eso más por tu panista. corazón, No, digamos, por tratarse de zonas urbanas, Ah. siendo el presidente municipal. Veo a Armenta como un candidato más rural, más semirural o semiurbano, pues. Sí, expriista, morenista, las clases medias ya no les gustó el PRI, no les gustó nunca mucho el PRI, o ya por lo menos al final. Morena no les gusta, ha habido un desencuentro entre clases medias y Morena. Entonces sí, lo más probable es que el voto de opinión, que es el voto urbano, clase mediero, esté con Lalo Mi Rivera. compadre dice que a Armenta no le gusta, pero que su perro le cae bien. Y entonces va a votar por eso. Oye, Víctor, tú que eres un observador de los procesos electorales en todos los flancos que tiene este asunto, ¿qué opinión te queda después de que vimos esta pre-campaña con una profusión de espectaculares, particularmente de dos candidatos, pero que inundaron como jamás en la historia de Puebla se había visto? ¿Qué crees que opine el ciudadano común, el hombre de la calle, de esa campaña a base de ese miles derroche. de espectaculares, ese derroche? Yo creo que el ciudadano informado, mínimamente informado, opina eso, que es un derroche, que es un sinsentido. ¿Y tú crees que eso se va a reflejar En la elección. en la elección? No creo. Pero puede Bueno. desvirtuar o generar más el voto de opinión. Yo creo que en puede ciertos aumentarlo. sectores que no les gusta el gobierno de Morena, va a reforzar ese rechazo, ¿no? Ahora, las elecciones no se ganan con el voto de opinión, ¿no? Pesa más el otro voto, ¿no? Ni El con voto del intercambio, espectaculares. ¿no? Depende en qué municipio. No, En el- hablo del Estado en general. Con todo y que la capital tiene el 30%, un tercio de la votación. No tengo el dato, sería interesante ver el dato, una aproximación, porque el voto de intercambio pues, es un voto secreto, muchas veces un voto ilegal. Habría que ver qué tanto... ¿Te refieres pesa. a la compra de votos? Sí. Compra y a veces no es tanto compras, ya son redes de Negociación. personas. Son programas sociales, Ese es el origen de la clientelares, programas democracia. clientelares, ¿no? Es el origen de la democracia en Inglaterra, los clubes de votación. Pues todo el mundo ha pasado por Sí, redes sí. clientelares, ha cambiado. En España pasó ahora y públicamente, ¿no? 8 fueron negociados por todo un país, ¿no? Es tremendo.
En Argentina perdió el En voto Argentina clientelar. perdió el El plan platita que repartía dinero, Sí, sí. pues no funcionó. Sí, sí. Habría que ver, habría que calcular. Y hay también una zona gris que no es necesariamente voto de intercambio ni voto de opinión. Hay esta zona gris que es difícil calcular cuantitativamente. ¿Ese voto gris sería el voto switcher o cómo entender el voto gris? No necesariamente los switchers son voto de opinión, Ujú. pero el voto gris sería gente que no está cooptada por las redes clientelares totalmente, sino solo en ciertos momentos, en ciertas ocasiones. Ujú. Oye, ¿tú ya leíste el libro de González Molina? No, el más reciente. El, ¿no? el del S2 o, no, o algo Sí, así se sí, llama. sí, tiene un Es nombre que raro. le han estado dando muchas entrevistas, lo han estado Sí, he promoviendo visto mucho. los Yo análisis. tengo muchos años de no verlo, no sé cómo haya madurado, cómo haya evolucionado, mejor dicho, en su pues, apreciación, cuánta información maneja, pero pareciera ser que los votos ya planteados, según lo que he oído en las entrevistas, los que ya son de Morena, los que Y son que no de va a crecer más. Frente, que no van a crecer más. Que lo ninguno que de tendría los que hacer dos. Morena es mantener ese voto para Mantener ganar ese la voto. elección. ¿Sería correcto pensarlo así? Creo que lo que él plantea es más bien una división en cuatro cuartos. Él dice, sí, hay un 42% que está por Morena, pero de ese 42%, 21 no van a cambiar y hay 21 que pueden cambiar. Y él, la metáfora la vi en una entrevista, la entrevista con Ciro, él dice, Ajá. les pregunto a mis amigos, ¿tú apruebas a tu esposa? Y me dicen, sí, sí la apruebo. Sí o no, pues da una respuesta sí. Si tuvieras 10 oportunidades de volverte a casar, ¿las 10 serían con tu esposa? Y dicen, pues no, a lo mejor nada más 8 o nada más 6. Y eso hace él eso hace también con los electores. Y del 42% que votan por Morena, hay un 21 que le dice, sí, las 10 opciones que yo tuviera, votaría por Morena. Y el otro 21%, O sea, la mitad. la mitad, dice, pues a lo mejor 8 veces sí, o a lo mejor 6 veces sí, pero Titubea. titubea. Ujú. Y por eso él dice, hay un 21% muy duro de Morena, hay otro 21% flexible, y con la otra parte, los antimorenistas, algo similar. La mitad, digamos, si 45% son antimorenistas, la mitad no se va a mover, y la otra mitad, pues puede votar por Morena o por Movimiento Ciudadano. Oye, Víctor, el candidato este que ha surgido Por Xochitl, ¿no? Movimiento Ciudadano, Por Xochitl, sí. Ujú. el joven ese que ha surgido por Movimiento Joven Ciudadano, ese, gobernador El gobernador del de Nuevo Estado León. Ya regresó, por ya favor. regresó. regresó. Unos días, pero ya regresó Samuel regresó. García. Como el joven Ayer. ese, pues, ¿Realmente tú estimas que su tarea promocional se quedará en un simplemente beneficiario de Morena o tendrá, o visto al revés, a quien le quita votos únicamente es a Xochitl y diluye el voto de la oposición? Yo creo que primordialmente le quita votos a Xochitl, a la oposición, pero no dudo que haya gente que simpatiza con Morena y que cambie hacia Movimiento Ciudadano, hasta por machismo, ¿no? Es el único candidato varón, entonces el machismo existe y podría ser un factor. Y pues las votaciones de la gente es muy rara, la gente a la hora de votar toman decisiones muy extrañas, que si es guapo, que si no es guapo, que la esposa. Entonces yo creo que sí va a quitarle votos primordialmente a la oposición, a algunos menos a Morena. Pero el análisis de González Molina es interesante porque dice, bueno, los de Morena podemos dividirlos en dos, los que están seguros con Morena y otros que pueden votar por Xochitl, pueden votar por Samuel. o pueden votar por Claudia y no votar por Morena en las posiciones legislativas. Eso es algo interesante. Que eso voto sería, dividido. finalmente, el voto creo que diferenciado. por ahí va el tema Sí, eso sería al algo final muy del día. Pero es marginal el voto diferenciado, ¿no? Es marginal. O sea, ¿qué porcentaje hay de la gente que no vota, digamos, todo parejo? Bueno, una encuesta muy sesgada, pero mis alumnos que estudian ciencia política les pregunto, a ver, los que viven en Puebla, ¿cuántas boletas van a cruzar en la próxima elección? No saben. No saben que hay 3 elecciones locales, 3 elecciones federales y que ellos pueden distinguir su voto. Sí. Si esto los estudiantes de ciencia política no de lo una saben. universidad, Como la UDLA, ¿no lo saben?
El ciudadano medio. Pero eso no habla mal de la universidad, que no están politizados los alumnos que estudian Están ciencias políticas. Los estamos educando. No, yo veo a mis alumnos el primer semestre y digo, no saben nada. Después pienso, bueno, cuando yo estaba Cuando a su edad, salgan, les cuando yo estaba a su preguntas. edad tampoco sabía Tampoco nada, sabían ¿no? nada, claro. Para eso van a la universidad. Oye, yo estoy leyendo recientemente un portal que se llama Prensa Latina. Sus orígenes están íntimamente ligados con la política cubana-venezolana, o sea, tiene cargas ideológicas. Pero comencé a leerlo, Anticastristas. no necesariamente, pero yo comencé a leerlo porque presentaron unos reportajes maravillosos sobre la ruta del tabaco. Quizá no tenga que ver con lo que estamos hablando, pero al final sí. Y comienzan a hacer un análisis de las diferentes casas productoras de los campos donde hay tabaco, en Cuba, en Nicaragua, en Santo Domingo, etc. Y van contando historias de lo que pasa con toda la ruta del tabaco. Y ahora comenzaron una que es derecha o izquierda en América. Y tiene que ver con hacia dónde se están dirigiendo los votos en los países clave. Y le van atinando a algunas de las cosas que desarrollan en Argentina, por ejemplo. Y el caso de México, dicen que el debate es como nunca entre la derecha y la izquierda. ¿Crees que esto sea todavía lo vigente? La derecha y la izquierda se están peleando el control del país. Bueno, yo no creo en esa distinción izquierda y derecha. Sé que Para empezar. Para empezar, no. Por eso conté el origen del portal, ¿no? Sí, no. Por ejemplo, en México no hemos tenido devaluaciones, en Argentina sí. ¿Cuál es la explicación? Aquí hay un banco central autónomo. Tener un banco central autónomo Es una producto de garantía. los neoliberales, Sí. ¿es de izquierda o es de derecha? El embate contra las instituciones, Pues es economicista. ¿es izquierda o es de derecha? El embate contra el INE. El embate contra la Suprema Corte. Ese es anarquista. O tiránico, O autoritario. autoritario, ¿no? Autocrático. Yo más bien creo que es Sí. un tipo de gobierno autoritario. Todo el poder para mí, que no haya balances sin contrapesos. Entonces, eso no. Lo que sí es interesante, se ha dicho también, en América Latina, en este siglo, casi todas las elecciones presidenciales son de alternancia. Casi siempre pierde el partido en el poder. Eso es un dato interesante. Ahora, en tu libro tú analizas los sistemas políticos, tú hablas de que México por mucho tiempo tuvo un régimen de partido único, después hegemónico, después entramos a una competencia, hay una etapa de transición, y hablas de que con Morena hay una especie de regreso al autoritarismo subnacional. Sí, bueno, son varias cosas, ¿no? Uh-huh. A nivel de sistema de partidos, sí, Morena significó el fin del tripartidismo. Tuvimos un tripartidismo claramente desde el 97 hasta 2018. Y ese tripartidismo Morena lo destruyó. ¿Del 97? No, desde el 97 hasta el 18. Hasta el 2018. Yo creo que PRI, PAN y PRD le han ayudado mucho a Morena a acabar con el tripartidismo, ¿no? Esa es una cosa. El otro tema de autoritarismos subnacionales que se está estudiando mucho en México y en el mundo, el sur de Estados Unidos fue un autoritarismo subnacional durante décadas. Uh-huh. Desde Johnson. Quizá desde antes, Desde antes. poco después de la guerra civil. Ese es un tema muy importante y el presidente de la República pues era el que hacía balances y contrapesos. Si había un gobernador fatal, pues el presidente lo podía quitar. Lo que hacía Salinas de Gortari. Sí, No, desde Díaz Ordaz, Luis Bueno, pero Echeverría. nadie como Salinas de Gortari, ¿no? Es el que más gobernadores ha quitado Creo que sí. en la historia del país. hay un libro muy bueno de Carlos Moncada, un sonorense, no sé si lo ubican, Sonorense, periodista sonorense. Sí. muy afín al régimen, pero su libro es muy bueno, se llama Cayeron. Ujú. Es la historia de los Ah, gobernadores claro, sí. que no terminan Sí, su sí, periodo. cayeron, sí. Uh-huh. Se acabó con Cedillo. Con Salinas no tengo el dato cuántos fueron con Salinas. Cedillo intentó que el gobernador de Tabasco dejara el cargo y Roberto Madrazo le dijo, ¿sabes qué? No, me quedo, y se quedó. Ya no existe ese balance y contrapeso que era el presidente de la República para los gobernadores y no hay sustitutos. Entonces vienen casos de autoritarismos subnacionales. Y en Puebla lo inaugura Moreno Valle. Puebla sería uno de los ejemplos. Sí, porque Marín pues quedó muy mermado después de la crisis de Lidia Cacho, ¿no? Entonces Moreno Valle sí controló el Estado, en varios sentidos controló el Estado
Y es un caso también estudiado acá. Oye, Víctor, en las redes pasa todo, absolutamente todo. Un alto porcentaje de información pornográfica, sexual, 30-40%, y lo demás, otro tanto de basura y demás publicidad. Pero ¿tú crees que por ese conducto influye en la dirección del voto? ¿Influirá en la dirección del voto? Yo creo que sí. Sí, Y es la gran apuesta de Samuel García, ¿no? Claro. Sí, Bueno, Las redes sociales, Y ¿no? de Claudia Sheinbaum también. Sí, pero nadie como Samuel, creo que el que más le está apostando a las redes sociales y a las nuevas tecnologías es Yo Samuel García y creo su que sí. esposa, pues. Sí, porque ya su esposa tiene un camino andado, ¿no? Y además muy exitoso. Muy exitoso. Yo creo que sí van a influir. Es mucho más Sí, exitosa que el ¿Van a propio influir candidato a gobernador. para definir o van a influir para hacerle el caldo gordo? Pues está abierto la tendencia, no sé. Porque No está claro cómo la vayan a manejar. Algunos estudios que se han revelado por ahí, los expertos en esto, aseguraban en el 18 que el porcentaje de la influencia que tendrían las redes sociales no pasaría del 13%, basados en las experiencias anteriores. Sin embargo, se fue al 18, en el 18. Ahora no sé, desconozco, pero hay un ascenso, hay un crecimiento, cada vez hay más gente que usa redes sociales. Pero con estas cosas que están pasando, como lo de Fox, por ejemplo, yo creo que hay mucha gente que ya se aleja y dice, ya, chale con esto, es pura basura. ¿No crees que también hay una crisis ya de presencia, de credibilidad en las redes sociales que puedan influir en el voto de opinión si es que fuera así? En parte sí, pero sigue habiendo influencia. Sí, es que hay gente que se aleja y gente que se acerca. Y hay gente que O sea, la gente, digamos, hay gente que se aleja de las redes y hay gente que se acerca y sale de los medios tradicionales. Deja de leer o revisar los medios tradicionales y se va a las redes. Y su única fuente de información son las redes sociales. Así es. Sí. Algo que matiza el efecto es lo que llaman el efecto eco. Uno está en redes sociales con gente que piensa igual que uno. Entonces uno va a leer, va a escuchar, va a ver, pues, a gente que piensa igual que uno. El algoritmo te lo marca. Pues es difícil. Bueno, eso refuerza las opciones de cada quien. Pero puede haber estrategias, puede haber influencias. Yo creo que la pregunta está abierta, ¿no? ¿Qué tanto van a influir? Oye, Víctor, mencionaste el caso de Argentina. Leemos así en México artículos más inspirados en la ignorancia del caso argentino que de la realidad, porque extrapolan, igual que ocurrió con Venezuela, extrapolan el caso de Venezuela a México, ahora el caso de Argentina a México. ¿Tú cómo ves el caso argentino en relación con México? Yo creo que son casos muy distintos, muy distintos. El nivel de alfabetización en Argentina es mucho más alto que el de aquí, el nivel de urbanización es mucho más alto. Sí hay redes clientelares muy importantes, pero son de otro nivel. Y el movimiento peronista que sigue vigente. Sí, pero hay peronistas de un lado, de otro, hay de todos los colores. Peronismo en términos amplios. Aquí no sé si hay alguien que se compararía con Perón, pero... No hay. Cárdenas, pero ya no. No, Cárdenas yo creo que fue un buen líder, pero el peronismo es otro mundo. Es otro mundo. La diferencia con Cárdenas es su lealtad a las instituciones. Sí, y el peronismo era un sentido más... El peronismo, pues, entre Evita y Perón se queda más autoritario. Y Lázaro Cárdenas, las instituciones son las instituciones, yo me hago un lado. Nunca habló mal de un presidente y siempre fue muy respetuoso. Si no hay algo similar. Y yo creo que en Argentina, pues una enorme decepción. Ahí leía una frase que a lo mejor es frase célebre. Cuando crees que todo, ya nada puede empeorar, voltea a ver Argentina, ¿no? Lo decía un argentino. Sí, yo creo que es un caso lamentable porque estaban entre el malo y el peor y a veces no es fácil distinguir cuál es el malo y cuál es el peor. En este caso, ¿quién es el malo y quién es el peor? Bueno, dinos quién es el peor y ya sabes quién es el malo. No lo tengo claro, pero yo creo que hay que apostarle a las instituciones. Una institución como el Banco de México pues, ha protegido nuestra economía y el presidente López Obrador lo tiene claro. El presidente que devalúa, se devalúa. Ha tocado otras instituciones, pero el Banco de México no. Bueno, lo quiso tocar. Impuso la presidenta, pero está protegido contra eso, ¿no? Está muy bien blindado el banco, ¿no? Está blindado.
la economía de México comparada con la Argentina es un mundo de diferencia. Sí, sí. Pues hay que citar a López Obrador. Bendito México, tan cerca de Dios y tan cerca de Estados Unidos. La cercanía con Estados Unidos lo que permite que nuestra economía vaya más o menos bien. ¿Sabías que los israelíes lo dicen al revés? Dice, pobre de Israel, tan cerca de Dios y tan lejos de los Estados Unidos. Sí. No entendí. No sé. ¿Qué tenías? No, es que A mí ya no se me entendí, agotó mi... dice, no lo entendí. Se me agotó mi temario. Víctor, ¿cómo visualizas que van a ser las elecciones locales? Pues está la moneda en el aire. Porque las encuestas hoy marcan una diferencia, digamos, muy abrumadora de Morena y sus aliados con respecto al Frente Amplio por México. Les dan una ventaja de 2 ya a cambió 1 y de hasta de nombre. 3 a 1. Bueno, ya cambié de nombre. Pues la oposición tiene una presencia muy discreta a nivel nacional y a nivel estatal, sin duda, ¿no? Lo que se ha dicho, cómo nos hace falta un Andrés Manuel en la oposición, porque pues, una oposición más dinámica, más crítica. Y sí, se ve ausente, no sé cuándo fue la última vez que vi a Lalo Rivera en la prensa o cuando se supo algo de él o de algún priista connotado o panista. Están como ausentes en relación a Morena y la marca Morena sigue vendiendo muy bien. Uh-huh. El tsunami todavía tiene un efecto. Las campañas pueden cambiar eso, para eso son las campañas, para cambiar las Ahora preferencias. se pensaba que Xóchitl iba a ser el AMLO del Frente Amplio, pero Xóchitl se ha venido desinflando. Empezó muy bien y después se cayó. Sí, Parece que los dirigentes de los partidos que la postulan la abandonaron. PRI, PAN y PRD. sí. O están ahí en una grilla interna tremenda por las candidaturas. Por las cuotas, las plurinominales al Senado, las plurinominales a diputados federales. Sí, debe haber ahí una grilla. Víctor, excluyendo al Tremendo. presidente, ¿por qué no hay líderes en México? ¿Por qué no surgen? Líderes, me imagino, a nivel nacional, ¿no? Pues, o sea, no sé. No es fácil, incluso desde el punto de vista psiquiátrico, no cualquier cerebro da para echarse el paquete de ser líder de un país como este, ¿no? Y no lo hay en sindicatos, en partidos, en universidades, no los hay. Una persona que le reconozcan más allá de la media, o casi generalizadamente, una gran autoridad moral, una gran autoridad para tomar decisiones, un reconocimiento público indiscutible, no lo hay. Bueno, a nivel micro o medio yo creo que sí hay, ¿no? Si definimos líder como la persona que crea las condiciones para que todos hagamos lo que tenemos que hacer, que es una definición que me gusta, yo creo que sí hay líderes en los medios de comunicación, en las universidades, en sindicatos, en empresas. Pero ya un liderazgo en un país como México, tan grande, tan contrastante, con tantos problemas, ¿quién se avienta ese paquete? No es fácil que haya alguien que salga y diga, aquí estoy. En fin, pero O sea, no hay otro López Obrador. yo no lo veo. Krill, cuando quiso serlo, pues generó memes, generó una producción de memes muy Impresionante. notable. Quiso enojarse y ponerse... No es fácil un liderazgo a este nivel, al nivel de un país. Comparaban al presidente de México con el de Suecia. Bueno, Suecia cabe en el estado de Puebla. Pero, en fin, es una respuesta difícil. ¿Y a nivel local? A nivel local no sería tan difícil, pero no sé, ahí sí. ¿Tú crees que el gobernador cumple estas características que diste de liderazgo? Yo creo que ha sido un gobernador sensato, que le tocaron 2 años y quiere llevársela tranquilas estos 2 años. No es un gobernador con la posibilidad de generar un liderazgo, una transformación, sino simplemente, creo Mantenerse. mantenerse, administrar. Pero sí permite a los razonablemente. diferentes actores, a los diferentes agentes hacer lo que tienen que hacer. Pues yo veo como actores políticos muy discretos, al Congreso lo veo también tranquilo. Con un perfil muy bajo, ¿no? Y a los dirigentes de los partidos también con un perfil muy bajo, ¿no? Se les ve poco. Y eso facilita la labor del gobernador, porque parece que no tiene oposición.
O sea, ¿vives acá? Sí. Sí, sí, Ah, claro. Es que yo veo que sí hay liderazgos. ¿Cómo cuál? Es que Nombres. no te El va a arzobispo. gustar, no te va a gustar, pero Pues dentro el de su ámbito, sí. establishment, la aristocracia de los poblanos está gobernando. Gobernó salvo con Bartlett, gobernó con Melquiades, gobernó con Marín, gobernó Chiliax. con Moreno Valle. Se consolidó la aristocracia poblana, que no tiene ideología, que no tiene partidos. Con Gali, La aristocracia y la transición, plutocracia. eh, Porque estamos hablando de cosas distintas Sí. y creo que más bien se refiere a la plutocracia, no a la aristocracia. a ver, yo definiría en ese escenario a la aristocracia como a aquellos grupos de poder que se han conservado tras el poder siempre. Grupos de poder económico que inciden en lo político. Y político. Y político. Yo insisto que esa es la plutocracia. Bueno, llamemos entonces Sí, plutocracia, la aristocracia son o los mejores. bambicracia, Ujú. o yubocracia, Caquicracia. o como le quieras llamar, pero hay un sector de la sociedad poblana que nunca pierde. Cuando llegó Manuel Bartlett, deshizo la expropiación de los predios de la Reserva Territorial Atliscayotl, ¿correcto? Ujú, ¿Quiénes son los dueños ahorita de todos los desarrollos inmobiliarios? ujú. ¿Quiénes son? Pues los del A los, Lomas. a los que les quitaron la expropiación, o sea, a Ujú. los que les había vendido Mariano Piña Olaya, que llegó Bartlett y les deshizo todo con Alejandro Villar Borja y todo Ujú. aquel asunto que Sí, pasó. sí, sí. ¿Quiénes son ahora los dueños? Volvieron a comprar los predios, volvieron a hacer los negocios y ve dónde están y ve con quién jugaron las precampañas. Las internas de Morena. Sí, señor. Un grupo Y muy esos- reducido. Pues muy esos son los reducido, que han ¿verdad? gobernado. Son los que han gobernado desde hace muchísimos años. No importa qué partido usted. Sí han estado presentes con Marín, con Melquiades, con Moreno Valle, con Gali, hasta con Barbosa. Por supuesto, con Barbosa se consolidaron. Ujú. La pregunta es qué tanto influyen en el gobierno. En los negocios, ¿no? Tienen un área de influencia decisiva, y sí, en los negocios, sin duda, pero ya en otros ámbitos de gobierno, no sé, proyectos de desarrollo. Como entes electorales no se ven, ¿verdad? Quizá aporten recursos para A ver, ¿quién aceitar pagó el todos voto los del clientelar. espectaculares de los aspirantes, por favor? Pero no ganaron. No importa, le apostaron a uno como le apostaron al otro. Ahorita se van a arreglar con el otro. Se van a arreglar y además van a poner al presidente municipal que quieran en los municipios que ellos quieran para recuperar lo que Es el ganaron. intercambio político, Ese ¿no? es el intercambio. Es el intercambio político, ¿no? Hay un intercambio clientelar de altura. Clientelar Sí, de cuello blanco. sí, Sí. podríamos llamarlo así. Hay clases también. Es como el Sí. que juega a la bolsa, compra unas acciones de estas y compra otras de otras, porque si sube esta, la otra baja, pero si esta que va a bajar sube, y entonces voy a salir ganando siempre, voy a tener un equilibrio, como el que le apuesta a las carreras de los caballos o a los partidos de fútbol americano. Siempre tienen una compensación, ahí buscan la manera. Es una trifecta en este caso, el tema de la elección poblana. Ujú. Sí, ahí hay un poder real. Surgen varias preguntas. ¿Qué tanto pueden influir en quién llega a presidente municipal, quién llega a gobernador? Tienen una Van a influencia facilitar decisiva. el dinero que sea necesario para que gane el que les beneficie. Sí, aceitan la Quizá maquinaria, ese es el tema. pero le pueden apostar a varios, ¿no? Como bien dices. Claro, por supuesto. Por Y ya en el supuesto. gobierno, bueno, en los proyectos de gobierno más relevantes, en las políticas públicas, en la Cosechan. orientación, ¿qué tanto? No, pues cosechan y recuperan su inversión, sin duda, pero dejan ciertos ámbitos intocables que no les interesan o no pueden tocar, ¿no? Víctor, una de las cosas que abordas en tu libro, algo sobre el cambio político en Puebla, es la composición del Congreso. Sí. ¿Tú crees que en las elecciones del 2024, Morena y sus aliados van a lograr la mayoría calificada, tanto a nivel local como a nivel nacional? Lo veo muy difícil, es muy difícil en cualquier democracia tener una mayoría calificada. Lo O lograron. sea, el plan C del presidente no se va a conseguir en las elecciones del 24. Lo veo muy difícil. Tendría que desinflarse mucho la oposición, que es posible que se desinfle mucho. Hay quien diga los mejores aliados del presidente están en las direcciones, las presidencias del PRI, PAN y PRD. Podría desinflarse mucho Xochitl,
ya se desinfló, podría seguir en ese proceso. Es poco probable, creo yo, poco probable. Ujú. Pero, Que gane la mayoría calificada tanto a nivel federal como a nivel local. sí, la veo difícil. Por simples tendencias aritméticas, ¿no? Bueno, en Puebla, Morena no tiene mayoría calificada, pero todo se vota por unanimidad. No necesitan mayoría calificada. Los panistas votan siempre con los proyectos del gobernador, las iniciativas del gobernador, y no hay mayoría calificada. Bueno, hay ¿Y eso liderazgo, hay quién lo consenso. Hay, fomenta? ¿Quién lo hay liderazgo o fomenta? cooptación. Habría que ver casos concretos, Ujú. pero si es un problema de los autoritarismos subnacionales, los congresos locales deberían hacerle contrapeso al gobernador y no lo hacen. Y bueno, es una frase para mayores de edad, pero todos somos mayores de edad aquí, Sí. ¿no? Como diría Rey Ceroles, problema político que se resuelve con dinero es un problema político barato. Por ahí puede ir. Y con Moreno Valle fue bastante transparente, ¿no? Bastante transparente su apoyo financiero directamente a los diputados locales. Y era algo así, creo que había 2 diputados que no votaban por Moreno Valle y todos los otros 39, sin importar el color, lo apoyaron. Eso que describe Rodolfo y comenta Cosa que no es nada. es un retrato fiel del Congreso del Estado. Es decir, que no hay contrapesos, no, generalmente, aún de la decía que oposición, no hay diputado que aún de la resista oposición 50 vota. Un cañonazo de pesos, 50,000 pesos. Lleva Sí. muchas décadas el tema. Sí, ese es un tema. Si no tenemos un Congreso que haya hecho contrapeso a ningún gobernador. Oye, pero, Ni un tribunal, ni un poder judicial que también, en Puebla al bueno, menos. pero te vas a todos los escenarios y es lo mismo. Antes había colegios de ingenieros, de arquitectos, de contadores que opinaban que Los famosos declaraban, cuerpos intermedios. Los cuerpos intermedios desaparecieron hace mucho Las tiempo. cámaras Se dedicaron- empresariales, los se organismos dedicaron- empresariales hoy se son figuras Se decorativas. dedicaron a hacer negocios, se dedicaron a ser parte de la jornada de promoción del voto de determinados grupos políticos, de las universidades mismas. ¿Qué hay en Puebla, para no hablar en el orden nacional, pero qué hay entre los poblanos que no hemos logrado producir una clase dirigente donde haya líderes, donde haya gente interesada, donde la experiencia se manifieste en las decisiones? ¿Qué nos pasa? ¿Qué ha fallado? ¿La educación? ¿Es el azufre que se respira en la ciudad? Yo creo que no. No Es es el un caso demonio. de Puebla. Si vemos estado por estado, a unos estados con mayor desarrollo económico, Nuevo León, por ejemplo. ¿Quién ganó la elección más reciente a gobernador de Nuevo León? Pues un muchacho recién llegado a la Que política. dijo que iba a estar 6 años. ¿Quién ganó la elección en Jalisco también? ¿O en el Estado de México? A nivel local, creo que nuestras instituciones políticas están muy inmaduras todavía, ¿no? Y bueno, dicho sea de paso, hay quien diga, si Moreno Valle hubiera llegó a senador, si hubiera terminado su periodo como senador. Ahorita sería el candidato a la presidencia. Pero quién sabe, porque a nivel nacional hay otros balances y contrapesos. bueno, quizá los hubiera sumado. No iba a poder hacer lo que Quizá hizo. los hubiera sumado, o quizá no hubiera terminado el Senado por otra razón. Pero insisto en por qué no hemos podido tener dirigencias o líderes o todo esto en un estado que tiene más de 100 universidades, muchísimas de ellas patitos, pero otras Sí, no. el 80% cuacuás. Pero otras no. Y de ahí salen los dirigentes, salen los abogados, los estudiosos de la ciencia política o de la comunicación o de qué sé yo, de todas las profesiones que hay, de los médicos mismos, y no logran conformar una sociedad donde aporten soluciones a los grandes problemas. Todo se reduce siempre al trabajo en el escritorio, a los intereses políticos, a los negocios de los inversionistas, esto, lo otro. El río Atoyac lleva contaminando los últimos 60 años. Y cada gobierno le invierte y está igual o peor. Y hubo un gobernador que mandó a sus muchachos a nadar ahí, sus canoas en el Atoyac. Pues Gali no dijo que en 6 meses iba a limpiar el Valsequillo. No, Moreno Valle cuando... No, y Gali también, cuando compró los hicieron barquitos. el parque, Chilenos, dos el barcos parque chilenos. ese y no sé qué, y luego la gente ya no podía correr porque apestaba aquello espantoso. O sea, hay tantas cosas, hay tantos problemas. ¿Y dónde están las universidades? ¿Dónde está la producción del intelecto de las universidades? ¿Dónde está la investigación universitaria
¿Dónde está la consulta de los gobiernos a las universidades? Porque hoy día los rectores se la pasan cortando listones, entregando esto, la rifa, el otro. Todo es la vanidad. La hoguera de las vanidades. Eso fue en Florencia, pero y el escenario de que hoy día las universidades suenan porque hacen rifas o porque sus alumnos golpean a un estudiante con su novia o con su amiga, o a un policía de una A un caseta, vigilante de una un caseta. vigilante como salió ahora en los Anoche. últimos días. O sea, ¿qué onda? Hay cosas muy importantes en lo que has dicho. Sobre lo último, las malas noticias son noticias. Ah, no, es noticia que un niño muerda a un perro, no que el perro muerda al niño. Bueno, A si 1000 Society coches Press van y regresan de aquí a la Ciudad de México, no es noticia. Si a uno de esos coches lo asaltan, sí es noticia. Igual, no todos los estudiantes golpean policías o golpean a otros muchachos. Pero sí es un reto no cumplido por universidades, por instituciones, por líderes políticos, tantos problemas que están sin solución en nuestro estado, ¿no? Yo creo que sí es una pregunta que hay que plantearse y hay que preguntar. Hay que profundizar. Mira, no es posible que Leobardo Soto lleva cuántas reelecciones en la CT. Va a ser el Fidel Velázquez de Fíjate, Puebla. no es posible que en el SUTERN también sucede lo mismo. Pues, Ya le dieron las gracias. Víctor Manuel Carreto se aventó Y- no sé cuántos años, y 40 Y años. luego dejó a su hijo, ¿no? O sea, Sí. ¿qué Y dejó a su onda? hijo, sí, ¿Qué que pasa? ya lo destituyeron. Y que los de la FROC y los de la CROC y los de aquí y los de allá. Los Sánchez Romano tienen, ya son líderes a perpetuidad de la FROC. Sí. ¿Qué pasa con esta sociedad? No hay renovación ¿Cómo de élites. explica la ciencia política esto? Víctor, complemento la pregunta de Chucho. Esta pobreza general que estamos viendo de la democracia, hoy que nos acercamos con microscopio a la poblana, ¿siempre ha existido o simplemente hoy la ventilamos más que antes? Yo creo que hoy la ventilamos más que antes. Siempre ha existido. Estas redes corporativas, estas organizaciones siempre han existido, son formas que la sociedad se da Para defenderse. protegerse, organizarse, sí. No, y alguien diría, ¿por qué nuestro orden social tendría que ser como el de Dinamarca? Ellos tienen su lógica, tienen su historia, se han dado sus formas de organización, sus formas de relación. Y de participación cívica, Sí, ciudadana. pero si ustedes hacen cuentas, toda la población de los países nórdicos cabe en el Valle de México. En el Valle de México. Son unos 20 millones. ¿Por qué no los traemos a ver si cambiamos al país? Ahora, no es un tema también de años, porque muchos mexicanos cruzan el río Bravo y en Estados Unidos tienen un comportamiento totalmente distinto del que tienen en México. Porque el sistema es distinto. Es distinto y los obliga y los sanciona. Y aquí no. La cosa es ¿por qué? Bueno, el ejemplo, ciudades fronterizas, Nogales, Sonora, Nogales, Arizona, El Paso. Laredo, Matamoros, Corpus Christi, o digo, Brownsville. Sí. Allá tienen de los índices más bajos en delitos, El Paso, de las ciudades más seguras de Estados Unidos, Ciudad Juárez, de las ciudades más inseguras del mundo. Es la Y del misma otro gente, lado, muchas y es la veces. misma gente que va de un lado a otro Es a la misma trabajar. gente, el mismo clima, pero allá funcionan las instituciones de cierta manera, aquí de otra. O sea, nuestro problema es de instituciones, O de Estado de Derecho. en consecuencia. Estarían muy vinculados. La cuestión, eso no resuelve gran cosa. ¿Por qué no tenemos las instituciones que allá tienen? ¿Por qué aquí son distintas? Porque la clase gobernante y la clase gobernada pues, están cómodos con estas instituciones. Ahí es donde yo hablo, ¿No? insisto, lo que tú llamas la Pluto, Bambi, Lumbo, como quieras, Cracia, se ha mantenido en el poder durante décadas. ¿Quiénes son los beneficiados de la expansión de las vialidades? ¿Quiénes son los beneficiados de la urbanización? ¿Quiénes son los beneficiados de las tarifas de esto, de la prohibición del otro, en el caso de los parquímetros ahorita, por ejemplo? ¿Quiénes son los beneficiados de la construcción de la nueva ciudad universitaria? Y te estoy diciendo hoy, 29 de noviembre, que dentro de 6, 8 años, la carretera, el camino de Valsequillo que lleva a la nueva ciudad universitaria va a ser otro Atliscayotl, Sí. y va a haber los mismos problemas.
por falta de planeación, por intereses, por mil cosas. Ya ahorita ya hay gente que está feliz porque ¿quiénes son los dueños de los predios alrededor? ¿Cuántos políticos compraron desde hace 20, 30 años alrededor de esas zonas? ¿Por qué se hace la ciudad universitaria ahí? ¿Quién lo decidió? ¿Se hizo un estudio de impacto ambiental o por qué? Todos esos intereses, porque las ciudades son un gran negocio para los gobiernos, para los partidos, para todo el mundo, menos para el ciudadano. El ciudadano padece las malas decisiones que benefician a unos cuantos. Ahora tenemos un centro histórico muy bonito, muy iluminado, pero te das vuelta y a los 20 metros está oscuro. Pero es un centro mágico. Algo interesante, los que vivimos la transición pensábamos, bueno, si el gobernador lo nombran de la Ciudad de México, su lealtad es a la Ciudad de México, Correcto. no voltea a ver a los ciudadanos. Correcto. Cuando esto cambie, cuando sea electo por los ciudadanos, correcto. El caso de Melquiades. El caso de Melquiades. Pero no cambió. No cambió. Seguimos con los mismos problemas, aunque ya hay una democracia electoral. La respuesta no es fácil. Alguien diría, una respuesta fácil sería, es la cultura. No, pero como dicen, cuando no podemos explicar algo, decimos que es cultural. ¿O es la incultura? Pues la cultura como una serie de valores, de prácticas, de normas que seguimos. O sea, no es el carácter del poblano, no es su ADN. No, porque se va a Nueva York y se comporta de otra manera. Eso nos lleva a la necesidad de atender la educación como una super prioridad de todo el mundo. Exactamente. En el hogar, en la casa y en las instituciones. Ese es el problema número uno de este estado, bueno, de este país. Sí, hay que apostarle a la educación. No sé si eso vaya a hacer que Ciudad Juárez sea como El Paso. Si sube el nivel educativo en Ciudad Juárez, no sé, pero de que hay que apostarle a la educación, hay que apostarle. ¿A qué educación? Eso es otra cosa, ¿no? Hay nuevas ideas, nuevos ámbitos que hay que educar. La inteligencia emocional, por ejemplo, que no se conocía, pero ya se conoce. Bueno, creo que hay que apostarle a varias cosas. Uno es ciertamente a la educación, otra es al respeto a las leyes, al respeto al Estado de Derecho, a las instituciones. Si no nos gustan, pues cambiémoslas, pues. Si no nos gustan las leyes, hay que cambiarlas, pues. Pero no las podemos violentar, o no podemos decir al diablo las instituciones. Pero ¿por qué hay tanta gente que las manda al diablo y está feliz? Porque se beneficia de eso. Pues, no, es un problema complejo, porque sí, cultura como el conjunto de prácticas de la población, pues es algo muy pesado. Muy o sea, somos una sociedad inmadura, una sociedad en evolución. No hemos logrado llegar al punto del equilibrio donde gobierne el Estado de Derecho, donde se imponga el Estado de Derecho. Nuestro problema es el factor humano. Puede ser madurez institucional, porque el Estado de Derecho pues, existe de manera muy reciente, en la historia de la humanidad. Sí. Y primero llegaron las ideas. La idea es que debemos todos obedecer las leyes, pero las prácticas siguieron siendo las de antes. Es más fácil arreglarte con un agente de tránsito para ti y para él que pagar la multa. Es mucho más fácil. Entonces, esas prácticas que son más cómodas, que además a veces sale muy caros seguir la norma, porque te extorsionan y te extorsionan fuerte, esas reglas no escritas siguen vigentes y a veces tardan décadas o siglos en cambiar, ¿no? Fíjate que cuando el PAN comenzó a tener presencia importante en la ciudad, la frase del bien común inundaba muchas de las conversaciones en las mesas. Los priistas decían justicia social y los panistas decían el bien común. Y un amigo mío que no le interesaban estas cosas, pero era muy agradable en su conversación, un día les dijo a unos y a otros que el problema no será de sentido común. O sea, ¿hasta dónde esta polarización? Insisto en derechas e izquierdas, porque en una conferencia que estuve el martes en la noche afloraron algunas feministas. O sea, seguimos divididos por una cuestión de o conmigo o contra mí. No tanto va por ahí, no creo que vaya por ahí. Yo creo que hay un conjunto de usos y costumbres, un conjunto de normas. Pero esto forma tradición, Pues tradicional, la forma de actuar tradicionalmente, que si te opones a eso, si vas contra la corriente, te puede ir mal. Entonces las gentes se adaptan
Y quizá haya distintos nichos. Hay nichos donde sí, la gente sí sigue las normas, sí se apega al Estado de Derecho y puede hacerlo. Pero hay nichos donde si se hace eso, simplemente la vida se vuelve miserable. Entonces hay que adaptarse a los intercambios que están Y el que no vigentes. tranza no avanza. En ciertos ámbitos, sí. Oye, Y en la actualidad. los revolucionarios en la etapa caliente de la revolución decían, somos los mismos, nomás que andamos divididos. Algo parecido ocurre con el país, con esa etapa. Los mismos están en el poder, se reparten el pastel, la gente está cómoda con las instituciones que se arreglan por abajo del agua. Yo no noto cambio, o sea, llega el PAN y tiene los mismos errores que el anterior ¿Sí? y estuvo Morena y resulta que es la forma de ser de los políticos poblanos. Bueno, nacionales, ¿no? No, sí, pero sí, no es privativo de hablando, Puebla, sí. o sea, lo enfoco al Pero no es escenario fatal, local. no es fatal. Alguien tiene que poner el cascabel al gato. El problema es que el cascabel es de una víbora y primero tienes que agarrar a la víbora. Ahora es la forma de ser de los políticos poblanos O de todos o los de la sociedad. O de la De la clase política sociedad. mundial. Algo tiene, pero bueno, es distinto gobernar Dinamarca que gobernar Puebla. Habría que, pues, lo que pasa es que no lo van a decir, pero preguntarles a los gobernadores, oye, ¿por qué no gobernaste mejor? Todas estas cuestiones preguntárselos a ellos. Y a lo mejor ellos te van a decir es que no se podía, no había de otra. Yo se lo pregunté a uno y me contestó, mira, en el momento que tomas las decisiones tienes que pensar entre lo posible y lo deseable. Y normalmente lo deseable no es posible, entonces tienes que tomar la decisión por lo que es posible. Es muy fuerte. O por rentabilidad electoral. A veces decides en función de la rentabilidad. O por ¿Qué te es más conservar- rentable política o por electoralmente? conservarte en el cargo. Sí, mantenerte. Mantenerte. Pero ¿por qué el costo de mantenerse va contra la sociedad? Es la pregunta, ¿no? Por los intereses creados de este sistema de complicidades que se da en el entorno de quienes detentan el verdadero poder del Estado. La plutocracia. Acabando con la plutocracia. Jumbocracia, bambicracia. Bueno, es una posibilidad. Pero el poder político no puede contra esa plutocracia. ¿Qué Yo diría pasó? que sí, ¿no? ¿Qué pasó Pues en generalmente, en la digamos, la Revolución plutocracia Mexicana? está subordinada. Eliminaron a los hacendados, ¿no? Repartieron las tierras. Y se los, formaron- y se los formaron- beneficiarios del reparto se convirtieron y en se caciques formaron cacicazos. o terratenientes, fueron los... Este panorama avisora en el futuro un aspirante al poder disrupcional, sea en Puebla o sea en el país, el caso de Argentina. Pues López Obrador fue eso, ¿no? Pues López Obrador fue Fue eso. un líder disruptivo. Habría que hacer un análisis de cómo es posible que el bisnieto de Cerdán quiere ser diputado o presidente municipal de Puebla. Por Morena. ¿Qué méritos tiene simplemente ser el bisnieto? Es lo mismo que el hijo de Luis Donaldo en Hermosillo. En Hermosillo, En Monterrey. Nuevo León, Monterrey. Monterrey. En Sí. Monterrey. Y lo mismo que el presidente de MC en Puebla, y lo mismo que... O sea, búscale. Sí. Pesan los apellidos. Pero Bueno. en Sonora hubo un gobernador de apellido Obregón, hijo de, y la frase que surgió de ahí, se gobierna con hombres, no con nombres. El nombre no sirve de gran cosa, ¿no? Bueno, sirve de imagen. Y sí han llegado a la Cámara de Diputados, senadores, pues, gente realmente Gobierna lamentable. con ¿no? nombres, no Lamentable, con nombres. Lamentable. Tulio lo dijo de otra manera. Tlaxcala se gobierna con saliva y pulque. Y luego le agregó, luego le agregó con pulque, saliva y Silvia. Y Silvia. Se nos acabó el tiempo, señores. Ya me están haciendo señas ahí. Cenas obscenas. Yo quisiera que convocáramos de nuevo a Víctor para que se suelte en el comentario. Que nos revele cosas.
Yo tengo años de conocer a Víctor y creo que Víctor siempre va a ser el mismo. Bueno, pero nuestra obligación es cuestionar. Sí, siempre es un hombre reflexivo. Dice ¿Qué podría yo revelar? Dice que lo que tiene que decir está en el, Ah, pues en el eso es libro. lo que yo quisiera saber, qué es lo que puedes revelar. No, pues muy poco. Desde la academia pues, se ven las cosas Fríamente. pues fríamente, pero de una manera muy general, ¿no? Quizá hay muchas preguntas sin respuesta. Quizá valga la pena, una vez iniciadas las campañas, que te convoquemos nuevamente. Con mucho gusto, ¿no? Pues, me encanta estar con ustedes en este lugar maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Grato, Gracias, grato, gracias. Charles. Oye, tu libro, me han preguntado por tu libro, que dónde lo encuentran. En la UTLAP. En Amazon. ¿Ah, en Amazon? Sí, es impresión bajo demanda, le dicen ahora. Ajá. Entonces, la UDLAP, Ah, sí es cierto, hay una modalidad de eso. que es razonable, en vez Sí, de imprimir me 1000 parece muy ejemplares, imprimes los que te compran. Me ¿no? parece. Cada Pues el libro de quien. González Molina solo está en versión digital. Todo está en versión digital, sí. Esta versión digital es gratuita, en la página de la universidad. Pero si lo quieren impreso, hay que entrar No hay a que ser Amazon. alumno, no hay que poner una clave, no, nada. No, creo que no, creo que es algo abierto. Muy bien. Bueno, yo te mandé la liga. Sí, sí, sí. Y si Pues a ver cualquier si la ciudadano compartes tú, porque puede pues, entrar. Todo para ti, ¿Te, todo para te la ti. sabes, la liga? No. No, no me la sé. Bueno, en el chat de Chat. cuchara, cuchillo y tenedor lo vamos a Lo subir. pones ahí. Y creo que poniendo el título del libro sale la liga, ¿no? De la UDLAP. Muy bien. Pues muchas Pues gracias. Víctor, muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias, Víctor. Ya nos vamos, ¿no? Ya nos vamos. Mucho gusto. Nos vemos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche. Ya es bien. diciembre. Ya. Y aquí